es evidente, y en las manifestaciones del año 2003 lo hemos gritado más de una vez, que esa guerra fue por el petróleo y sigue siendo por el petróleo que está ahí, ¿no? Con ese repaso lo que quiero señalar es que hay una violencia propia que tiene que ver con el acceso a los recursos fósiles, dado que nuestro país, por ejemplo, está completamente dependiente de la importación de estos recursos, ¿no? En muchos casos las empresas petroleras como las de China, cuando actúan en África, por ejemplo, ya vienen con el ejército acompañando las explotaciones petroleras, y eso pues causa pues desplazamiento forzado de las poblaciones locales, además de todos los impactos ecológicos que generan, ¿no? Eso pues contrasta con que efectivamente hay una enorme capacidad todavía del poder económico de seguir con este mismo modelo, ¿no? Se calcula que se invierte a nivel mundial al año entre 300 y 400 mil millones de dólares en la nueva explotación de recursos de petróleo. Si eso lo comparamos con, digamos, el dinero que se invierte en la lucha contra el cambio climático o en la lucha contra la pobreza, pues evidentemente es bastante claro por dónde están las premisas del poder económico, y que no nos vengan con anuncios como estos días de la British Petroleum. No sé si habéis visto en varios medios de comunicación, están poniendo anuncios donde están muy preocupados por el medio ambiente, y eso del Golfo de México no tenía que haber pasado, pero ellos siguen comprometidos con la lucha contra el cambio climático y por el medio ambiente, ¿no? Este espejismo que se ha dado en estos últimos años, pues poco a poco va cayendo, y con el agotamiento de la energía barata, pues tenemos un sistema de la globalización, del comercio, de la fábrica del mundo que es China, el turismo, la agroindustria, pues directamente vinculados a unos grandes impactos de cara al futuro. Y si ya esas últimas burbujas financieras del sector inmobiliario pues han causado un desempleo masivo de hasta 70 millones de personas en el mundo, pues lo que va a causar la crisis energética, el agotamiento de los recursos naturales en la economía del mundo, pues va a ser todavía mucho más desastroso, ¿no? Una de las paralelas que estamos señalando de que esto no empezó el día de ayer, sino estamos ya empezando a ver por qué, por ejemplo, Ramón pone el comienzo de la crisis del sistema capitalista en el año 2000. Algunos recordarán que hubo una burbuja financiera en relación a todo lo que era la economía de las nuevas tecnologías, o lo que se llamaban los .coms, ¿no? O sea, era toda la tecnología de los internets que generaba una especulación financiera atroz, y de repente en el año 2000 pues los índices de las nuevas tecnologías pues cayó abrumadamente, y se perdió, digamos, una gran capacidad de capitalización bursátil, y muchísimas de estas empresas fueron, digamos, al carajo. Pues todavía más dinero se perdió con esta última burbuja inmobiliaria, pero lo que podría ser o está siendo, digamos, la crisis de Wall Street o de las bolsas o del sistema financiero para el capitalismo global, pues podríamos compararlo con la caída del muro de Berlín en 1989, que ha sido, digamos, para el colapso del socialismo real, ¿no? Y lo que claramente es evidenciado, si analizamos los diferentes documentos estratégicos de los gobiernos y de la OTAN, de la Unión Europea, no tienen un plan B, no tienen una alternativa, digamos, al problema energético. A pesar de intentar, digamos, buscar con energías renovables o el modelo, digamos, de agrocombustibles, a la que más adelante me voy a referir muy brevemente, se está buscando una expansión nueva de la energía nuclear. Sin embargo, todo eso no va a ser suficiente, y eso claramente se ha demostrado, porque materialmente es imposible aumentar hasta un 60%, como nos dice la Agencia Internacional de Energía para el 2030, el consumo energético, porque sería
para simplemente buscar 6 veces la explotación petrolera de Arabia Saudí, que es, digamos, la zona, digamos, de mayor explotación petrolera. Y materialmente no existen 6 Arabias Saudíes que de los próximos 30 años podríamos disponer para la extracción, digamos, del petróleo, ¿no? También quería señalar que no solo estamos hablando de un pico de petróleo y un agotamiento de los recursos fósiles, sino también en tierras raras, como se llaman, muchísimas minerales preciados que tienen que ver con las nuevas tecnologías y muchos de los elementos que hoy en día son habituales, como los teléfonos móviles o los ordenadores, sabéis que no serían posible producirlos sin el acceso a ciertas materias primas que están concentrados en muy pocos países. China, por ejemplo, tiene el 90% sobre gran parte de estas tierras raras, ¿no? Y como lo mencionaba al principio, también se ve agotamiento en recursos básicos para la agricultura industrial, por lo tanto se entiende un poco la relación entre el conflicto del Sáhara Occidental, porque en el Sáhara Occidental es una de las minas más importantes para los fertilizantes nitrogenados, pues tienen unas minas importantes de estos minerales básicos para ello, ¿no? Pero más allá de los combustibles fósiles y de las materias primas no renovables, también tenemos un grave problema de nuestros propios ecosistemas, de nuestra biodiversidad, de nuestra pesca, de la madera. Todo ello de lo que son los ecosistemas y de lo que son los recursos renovables, como el agua, nuestros suelos fértiles, todos ellos pues, son limitados y el sistema, digamos, capitalista y nuestra civilización industrial, pues ha colapsado en muchos de los casos los propios ecosistemas que no tienen una capacidad de reponer con tanta velocidad como nosotros lo estamos extrayendo. Pues eso también nos está generando, digamos, unos impactos políticos y económicos pues de forma muy grave en estos próximos años, ¿no? 5 minutos quedan. Uy, entonces me he mal calculado un poco. Voy a repasar muy brevemente una de las cuestiones destacables a partir, digamos, de esa huida ciega que pensamos está muy vinculado a la actual crisis, fue la desregulación de los mercados financieros, bajar los impuestos y los tipos de interés a partir de los comienzos del año 2000-2001 para recuperar, digamos, un poder económico que cada vez más se está desplazando hacia Asia y estamos viendo cómo la hegemonía, sobre todo de Estados Unidos y de todo el Occidente, se está agotando, ¿no? Ahí hay una cuestión en relación a la crisis ecológica muy importante, ¿no? Porque esta nueva burbuja, digamos, de crecimiento económico de estos últimos 10 años, pues que se ha basado en el consumo y fundamentalmente en el endeudamiento, ¿no? Estamos hablando de que en los mercados financieros no regulados, o sea, sobre las que no hay un control estatal, estamos hablando de los mercados over the counter, se manejan unos 600 billones de dólares al año. Eso es como decir 10 veces el Producto Interno Bruto del mundo. Se maneja en estos mercados financieros que no tienen un control estatal, ¿no? En realidad, cuando hablamos de la relación entre la crisis financiera y la crisis ecológica, hay un elemento muy importante. Cuando un banco presta a alguien un dinero, tiene toda la confianza de que va a haber crecimiento económico suficiente para que esta persona pues devuelve el crédito. Y eso es como traer, digamos, capitales del futuro al presente. Efectivamente, con el agotamiento de los recursos, y sobre todo los recursos fósiles, no va a poder mantenerse el crecimiento económico de forma infinito, ¿no? Eso, pues, a nivel físico y material, es bastante sensato esa conclusión.
Por lo tanto, cuando empiezan a darse situaciones como en la actual, donde ya tenemos un endeudamiento y una morosidad, digamos, muy grande, como del sector inmobiliario, por ejemplo, que debe nada más ni nada menos de 280.000 millones de euros a los bancos españoles, en un momento dado, cuando ya la sociedad ve que efectivamente no podemos vender cada año 1 millón de pisos, pues ahí es cuando los límites ecológicos inciden fuertemente en unas nuevas crisis financieras que se van a dar de cara al futuro, ¿no? Porque de la caída del crecimiento, pues de ahí va a estar relacionado claramente la caída del sistema financiero, ¿no? Y voy a explicar algunos puntos por qué estamos ya, digamos, entrando en nuevas fronteras petroleras. Estamos extrayendo petróleo cada vez de menor calidad y cada vez más caro. Estamos entrando en aguas cada vez más profundas, en zonas selváticas de mucho valor, digamos, de biodiversidad y donde viven pueblos no contactados. Estamos ya entrando en la explotación de los polos árticos, en las arenas de alquitrán, como lo he mencionado, y incluso pues, en el Mediterráneo, donde no hay mucho petróleo, pero ya hay muchísimos proyectos offshore donde quieren empezar a extraer petróleo de los fondos marinos, ¿no? Nosotros tenemos que preguntarnos de cara al futuro qué pasará con ciudades como Seúl, México, Nueva York, donde más de 20 millones de personas viven y donde toda la vida está directamente, digamos, dependiente de los flujos de petróleo, ¿no? Hay que también mencionar que el petróleo es necesario para conseguir otras fuentes de energía y la extracción de otros minerales necesario para la explotación de nuestros minerales. Un pequeño dato, ¿por qué la Unión Europea está tan empeñado en conseguir de forma activa o pasiva el acceso a los recursos minerales? 216 millones de empleos, tanto directos o indirectos, en la Unión Europea dependen de que la Unión Europea tenga este acceso a los recursos que en un 80% están fuera de nuestras fronteras, ¿no? También el transporte motorizado, que depende en un 95% del petróleo, pues se ve claramente afectado, y no sé si hay mucho urbanista aquí en esta sala, pero el urbanismo y la estructuración de los territorios como los tenemos hoy en día, pues van a ser totalmente inviables con el agotamiento de los recursos fósiles, y tenemos que empezar ya de pensar cómo van a ser las ciudades del futuro sin el acceso a estos recursos, ¿no? Y obviamente uno de los sectores más sensibles es nuestra alimentación, fuertemente basado hoy en día en la importación de grandes cantidades de productos agrícolas. La Unión Europea es el mayor importador de productos agrícolas y un modelo, digamos, de consumo de proteínas cárnicas basado en la gran destrucción ambiental en muchas partes del mundo, ¿no? Y un elemento fundamental que creemos que se va a plantear las próximas décadas son las guerras por los recursos, y ahí claramente las nuevas tendencias que se están viendo en rearmar, militarizar los estados, ¿no? Estamos viendo diferentes propuestas como el coche eléctrico, los agrocombustibles o la conversión de carbón en líquidos o gas en líquidos, pero todo ello está demostrando que nunca será suficiente para alimentar los 800 millones de coches y vehículos que se mueven a nivel mundial, ¿no? Y hay un experto en energía que Ramón Fernández Durán ha estudiado mucho para elaborar estos últimos textos, que se llama Heinberg, y lo recomendamos mucho para sus últimos libros en relación al pico del carbón a partir del año 2025 y que realmente va a afectar fuertemente en el 2050, pero lo que estamos viendo es que como hay una fe impresionante en la tecnología y en que la propia, digamos, fe en el progreso nos va a salvar de esa situación, pues muchas veces las respuestas al agotamiento de los recursos es ya nos sacarán de esta situación, y el litio para convertir ahora los coches en coches eléctricos pues va a ser la solución, y efectivamente
todos los estudios demuestran que no es posible sustituir los combustibles fósiles con las energías renovables, ¿no? Y el gran peligro que tenemos ahora es que si vamos a basar nuestro sistema energético en el carbón, explotar todo el carbón que queda todavía, pues como sabéis que es una de las maneras más contaminantes y las proyecciones que se estaban sobre la mesa de respetar, de no superar el calentamiento global hasta final del siglo de 2 grados centígrados, pues ya con las débiles ofertas voluntarias de los estados que se estaban presentando ahora en la cumbre de Cancún, pues nos llevaría, digamos, a un calentamiento global de entre 4 y 5 grados centígrados con unos impactos catastróficos para los ecosistemas y las poblaciones, ¿no? Pero también tenemos que recordar que la explotación del carbón hoy en día, pues hay todo un mapa que podemos seguir como comunidades como en Tailandia, Indonesia o en Colombia están fuertemente afectados por la explotación del carbón y incluso pues el expresidente de Colombia está siendo involucrado en una investigación judicial por desplazamiento masivo de la minera más grande en Colombia por haber financiado grupos paramilitares que desplazaron los campesinos y mataron a gente para ampliar la mina de carbón en este sitio, ¿no? Por terminar, digamos, el panorama que se nos avecina, yo mencionaría 3 aspectos, ¿no? El primero es la rivalidad abierta que se va a dar entre los diferentes bloques económicos y ese desplazamiento del poder político y económico hegemónico en Asia, sobre todo India, China y Rusia, con el grupo de Shanghái que se ha creado hace algunos años, ¿no? Y ahí claramente algunos de los expertos en geopolítico, que es Wallerstein, dice que cambios como se ha vivido en la Revolución Rusa o la Revolución Francesa, pues no son nada en comparación con lo que se podría avecinar, digamos, en los próximos décadas con el derrumbe de la hegemonía de Estados Unidos, que obviamente no lo va a pasar la hegemonía de forma gratuita a Asia, ¿no? Y ya estamos viendo cómo eso pues está dando una fuerte rivalidad en el G20 y las propias empresas transnacionales de los países BRICS, ¿no? Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica, ya están dominando incluso a nivel regional en los continentes, digamos, las economías están subiendo en la escala de las empresas más importantes. El segundo tema que tiene que ver con el reforzamiento del Estado como único actor para solucionar las cosas y ahí aparecen todo tipo de falsas soluciones que nos están ofreciendo y como se está diciendo desde el poder económico, como el Fondo Monetario Internacional, que en los últimos 3 años el mundo ha estado 2 veces a punto de caerse al abismo, pues ahí lo que se está viendo, nuevos sistemas capitalistas de Estado tipo China que van a aumentar la militarización y represión interna en estos países, ¿no? Y el reforzamiento de estos estados, pues también lo estamos viviendo actualmente aquí con un estado de alarma y la militarización de los aeropuertos que no se ha vivido en toda la época después de Franco, ¿no? También estamos viviendo cada vez más estados fallidos y guerras civiles como en el caso de México. Si abréis ahí los periódicos y diarios, todos los días tenéis muertes, pero cientos de muertes que tienen que ver con toda la guerra civil entre la mafia y la gente afectada, que al fin y al cabo son los flujos migratorios que son, digamos, el botón de muestra más evidente de cómo se están transformando las sociedades y están forzando a millones de personas a dejar sus casas y sus lugares. Las migraciones en ese sentido también con unas políticas cada vez más restrictivas y racistas en la propia Unión Europea,
pues, y un endurecimiento fuerte que está causando miles de víctimas en nuestras fronteras, pues es también, digamos, una muestra del aumento del racismo, la homofobia y la violencia contra las mujeres que se está viviendo en estos estados, en estos nuevos capitalismos de estados que se están reforzando, ¿no? Y por último, y eso tiene que ver con todo este mundo invisibilizado en nuestras metrópolis. Nuestras metrópolis van a ser los más afectados por la crisis energética y la crisis ecológica y financiera y el derrumbe del sistema de la globalización que hemos conocido en estas últimas décadas. Porque aquí dependemos todavía más de las energías fósiles y nuestras tecnologías, porque no podemos utilizar nuestra fuerza, digamos, humana. Sin embargo, hay 2.000 millones de personas, de campesinas y campesinos, 400 millones de indígenas que siguen viviendo fundamentalmente, digamos, de la fuerza humana y de los medios de subsistencia. Son ellos que van a estar mucho más adaptados a sobrevivir, digamos, estos cambios profundos que se va a vivir en las próximas décadas, pero también son ellos que ayudan a enfriar el planeta y son ellos quienes, con su manera de mantener las economías locales y una agricultura sostenible, son capaces de enfriar el planeta y luchar contra el cambio climático. Es un aspecto que mañana en el seminario por la mañana vamos a incidir mucho más, digamos, toda la relación entre agricultura, sistema agroalimentario mundial y cambio climático y las falsas soluciones que se están planteando desde el capitalismo verde en las últimas cumbres sobre el clima de Copenhague y Cancún, porque claro, frente a ese agotamiento, digamos, de los recursos fósiles, la gran propuesta que el capitalismo verde propone de cara al futuro son los lugares fértiles y la biomasa que se genera fundamentalmente en los países del sur. Y hay una gran proyección de utilizar la biomasa, los bosques, pero también los suelos fértiles, que también se concentran fundamentalmente en la región más del sur del Ecuador. Estos son los grandes proyectos de rapiña y de explotación con un acaparamiento de tierras de la que ya estamos hablando de 50 millones de hectáreas, estamos hablando de grandes proyectos de agrocombustibles, de grandes monocultivos de árboles de rápido crecimiento como el eucalipto para convertirlo en combustibles y en materias primas que luego están utilizadas en nuestro sistema energético, ¿no? Eso es un poco el panorama que tiene que ver con las negociaciones del clima, donde realmente las falsas soluciones se convierten en nuevas amenazas, nuevas fuentes de violaciones sistemáticas de los derechos humanos a las poblaciones del sur y ya están causando, digamos, graves desplazamientos de poblaciones indígenas, poblaciones locales, y por eso tal vez hayas escuchado en los medios de comunicación un rechazo muy profundo de las poblaciones indígenas y campesinas a las propuestas que estaban en juego en esta última cumbre de las negociaciones del clima en Cancún, ¿no? Pero bueno, como aquí pues nos ha ido acotando el tiempo más rápidamente de lo previsto, pues yo os invitaría de que cada uno de estos temas podemos profundizarlo mañana en el seminario, que tenemos 4 horas, y pues os dejo, digamos, con un mensaje, digamos, que estaba presente en las calles de Cancún, que era el mensaje: si los gobiernos no tienen voluntad política de encarar la crisis ecológica y social más grave que estamos enfrentando como humanidad, pues, y las empresas y el poder económico solo quieren convertir la crisis ecológica y el cambio climático en una nueva fuente de beneficio económico, pues entonces tienen que ser los movimientos sociales, tienen que ser la sociedad civil que toma en sus manos esta grave crisis ambiental y empieza a aumentar su organización y movilización para reclamar soluciones justas y soluciones reales a esta crisis, ¿no? Y con este mensaje pues os dejo para la película. Muchas gracias.